Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juliandra Guillermo Ariza, estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria San Mateo en la materia Historia del Derecho. El día de hoy quiero compartir con ustedes este podcast en el cual quiero hablarles de un tema que ha marcado profundamente la historia de nuestro país y de los campesinos: el problema de la reforma agraria en Colombia. A lo largo del tiempo, la desigualdad en la distribución de tierras ha sido una de las principales causas del conflicto social, político y económico, y entender de su origen nos ayuda a comprender muchos de los problemas que aún vivimos hoy en día. El problema de las tierras en Colombia no es nuevo. Desde la época de la colonia, las grandes extensiones quedaron en manos de pocas familias, mientras los campesinos e indígenas trabajaban sin derecho a la propiedad. Esa concentración se mantuvo durante siglos y se convirtió en la base de la desigualdad social en el campo. En el siglo XX, el Estado colombiano intentó cambiar esa realidad. Uno de los principales pasos fue la Ley 200 de 1936, impulsada por el presidente de ese entonces, Alfonso López Pumarejo, dentro de su programa llamado La Revolución en Marcha. Esta ley introdujo algo fundamental: la función social de la propiedad, es decir, que la tierra debía cumplir una utilidad y no podía permanecer improductiva. Aunque fue una idea muy avanzada, su aplicación fue limitada porque los grandes terratenientes se opusieron y el Estado no tuvo suficiente capacidad para hacerla cumplir la norma. Más adelante, en 1961, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, se aprobó la Ley 135 de la Reforma Social Agraria. Con ella llegó el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que tenía la misión de redistribuir tierras baldías y entregarlas a los campesinos sin tierras. Los campesinos debían trabajar en las tierras, hacerlas productivas, puedan incluso tener ganadería, porcicultura, todas esas cosas, y después de trabajarlas se le adquirían a ellos mismos. Sin embargo, los resultados fueron modestos. En regiones como el Cesar, el Tolima y el Magdalena Medio se presentaron fuertes conflictos por la propiedad rural. Muchos campesinos que recibieron tierras fueron luego desplazados por grandes ganaderos o grupos armados, lo que demostró que el problema era mucho más complejo que una simple ley. Posteriormente, la Ley 160 de 1994 intentó modernizar el proceso, creando el Sistema Nacional de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino. Esta norma buscaba que los campesinos pudieran comprar tierras con apoyo del Estado, pero para ese entonces ya el país enfrentaba la violencia del narcotráfico y el conflicto armado, lo que hizo casi imposible avanzar en una verdadera redistribución. En la actualidad vemos que el problema de las tierras sigue siendo una deuda pendiente del Estado con el pueblo campesino. El acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno y las FARC retomó este tema bajo el nombre de la Reforma Rural e Integral. El objetivo era garantizar el acceso equitativo a la tierra, formalizar las propiedades y mejorar la infraestructura en el campo. Aunque ha habido avances en algunas regiones, el proceso ha sido lento y muchas comunidades campesinas aún esperan que se cumplan las promesas. En conclusión, podríamos decir que la reforma agraria en Colombia ha sido una historia de intentos, leyes, esperanzas, pero también de frustraciones a lo largo de los años. Las normas han existido, pero su aplicación ha sido débil por falta de voluntad política y de los gobiernos, la corrupción y la violencia rural. Nos han llevado a entender que este tema nos demuestra que el acceso a las tierras no es solo un asunto económico, sino también un tema de justicia social, equidad y paz, la cual necesitamos tanto en Colombia. Si en Colombia quiere ver un avance hacia una sociedad más justa, debe reconocer el valor del pueblo campesino, de todo lo que con ello lleva y todo lo que ellos aportan para la sociedad, y garantizar que la tierra sea para quien la trabaje, no para aquellos que hacen guerra. Muchas gracias por escucharme.